Hola a todos y bienvenidos a este tercer y último vídeo acerca de cómo programar un Sudoku en el Excel. En este tercer vídeo voy a dejar definitivamente terminado el juego. Concretamente lo que haré será agregar algunas mejoras, como por ejemplo que al pulsar en el botón nuevo Sudoku, pues él me pregunte si quiero crear un nuevo Sudoku. Si le digo que sí, él me va a generar un Sudoku. Y este Sudoku va a tener unas características que lo hacen aún mejor. Primero, que las casillas en blanco van a ser muchas más aleatorias, van a estar distribuidas de forma más aleatoria. Cada vez que le doy al nuevo Sudoku, pues puede aparecer un Sudoku totalmente nuevo. Y por otro lado también voy a corregir un problema, y es que los números en las versiones anteriores, en los dos vídeos anteriores, eran muy previsibles. Se podía saber dónde estaban situados los números. Eso lo voy a corregir también. Así pues, ya con esas mejoras, y cuidado que no se me olvide también añadiendo aquí la posibilidad de elegir entre 3 niveles de dificultad, pues con eso ya dejaré resuelto el Sudoku. Fijaros aquí, ¿veis? Puedo hacer Sudokus más difíciles o de nivel medio o fácil. Bien, en este vídeo, por tanto, veremos un poco acerca de ordenación de celdas, de rangos. Veremos también más programación en Visual Basic para aplicaciones. Os recomiendo a los que no hayáis visto los dos vídeos primeros que los veáis, porque si no podéis perderos un poco en toda la programación del juego. Y nada, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis este mismo libro, este mismo programa, para que os lo podáis bajar, ya sea porque queráis estudiar la programación o cómo está hecho, o simplemente porque queráis jugar al propio Sudoku porque os guste. Entonces podéis aprovechar el juego para hartaros de jugar, porque tenéis aquí para crearos montones de Sudokus distintos, totalmente nuevos cada uno, y así pues echar un buen rato. El Sudoku que se generaba en el primer vídeo de esta serie es un Sudoku bastante predecible, ya que ese Sudoku yo lo generaba a partir de la primera columna, cogiendo los datos de un listado de números que se desordenaban aleatoriamente, y luego lo que hacía es generar las demás columnas copiando datos de la primera columna. Así, por ejemplo, estos 3 números de aquí, lo que hago es copiarlos aquí. Eso quiere decir que estos 3 números de esta parte de aquí siempre van a ser igual a estos 3 números de aquí. Y para rellenar el resto de las celdas, hacía el mismo proceso. Por ejemplo, podemos ver que estos 3 números de aquí están copiados aquí, y a su vez están copiados aquí. ¿Qué significa eso? Que el Sudoku es bastante predecible, porque si tú te das cuenta que estos 3 números también están aquí abajo, pues en el momento en que descubras estos 3 números, los escribes aquí abajo y ya lo tienes hecho. Y así con todo lo demás. Por tanto, me interesa hacer que el Sudoku sea más aleatorio, menos predecible. Y para hacer eso, lo que voy a hacer es desordenar las filas del Sudoku y voy a desordenar las columnas del Sudoku. Pero eso no lo voy a hacer sobre esta tabla, ya que esta tabla está llena de fórmulas, que son fórmulas que vinculan la primera columna con las demás celdas. Así que lo que voy a hacer es una copia de esta tabla. Voy a copiar y voy a pegarla aquí, pero voy a pegarla como valores, esta opción de aquí. No quiero que se peguen las fórmulas. También voy a traspasar también el formato, así que le doy a copiar formato y hago clic aquí y ya tengo el formato copiado. Voy a ocultar el menú inicio. Así, bueno. Entonces, sobre esta tabla haré ordenaciones para que todos estos números pues se desordenen, se coloquen en distintos sitios y así sea más aleatoria la disposición de los números en el Sudoku. Una cosa que se puede hacer es desordenar las 3 primeras filas. Si yo cojo, por ejemplo, la primera fila, la podría mover y colocarla aquí, en esta posición. Y esta fila, a su vez, podría, por ejemplo, ponerla aquí en medio. Y se seguiría manteniendo las reglas del Sudoku. Es decir, no se repetirían números aquí,
en los bloques cuadrados, en estos tres. No se repetiría números en las filas que he cambiado de sitio y tampoco se repetiría números en las columnas. Así que es una forma de desordenar sin que el sudoku se vea afectado. Así que voy a desordenar estas tres filas primeras que hay aquí. Eso mismo luego se puede hacer con estas tres segundas filas y con estas tres terceras filas. Así que si desordeno el grupo de tres, el sudoku no se va a ver afectado y voy a tener un sudoku más aleatorio. Pero antes de hacer eso quiero explicar un poco acerca de las ordenaciones. Así que voy a poner un pequeño ejemplo en la hoja 3. Lo que voy a hacer en la hoja 3 es lo siguiente. Voy a poner un pequeño listado de personas. Voy a poner aquí, por ejemplo, a Juan, que tiene, por ejemplo, 20 años y que vive en Madrid. Voy a poner a Ana, con 18, que vive en Barcelona. Y voy a poner, por ejemplo, a Rosa, que tiene 30 y que vive en Cádiz. Bien. Si yo quisiera ordenar este listado de personas, es decir, estas tres filas, cada fila es una persona, yo puedo seleccionar las celdas, me vengo a datos, le doy a la opción ordenar y puedo decidir cómo quiero ordenar. Bueno, primero, mis datos no tienen encabezados, así que me aseguro que esto esté desactivado. Y en ordenar le indico que quiero ordenar por la columna B. La columna B es la del nombre, con lo cual me va a ordenar este listado alfabéticamente. Le doy a aceptar y aquí lo tengo. La primera persona es Ana. Fijaros, no se mezclan los datos, se ordena cada fila, es decir, Ana sigue teniendo 18 años y es de Barcelona, después viene Juan, que sigue siendo de Madrid, y Rosa de Cádiz. Se ordenan las filas, no se mezclan los datos. Bien, se ha ordenado alfabéticamente, porque he ordenado por la columna B. ¿Cómo podría hacer yo que esto se ordenara de forma aleatoria? O dicho de otra manera, que se desordenara de forma aleatoria. Pues se puede hacer colocando en esta primera columna números aleatorios. Y eso lo voy a hacer con una función que se llama aleatorio.entre. La función aleatorio.entre recibe dos números. Voy a poner, por ejemplo, 1, 10. Esto significa que va a generar un número aleatorio entre 1 y 10. Pulso intro y me ha salido el otro. Bien. Puedo usar el controlador de relleno para que se generen otros dos números aleatorios aquí abajo, aquí debajo. Bien, entonces si yo ahora selecciono la tabla entera, incluyendo la columna de números aleatorios, me vengo a datos, ordenar, y en este caso le digo que quiero ordenar por la columna A, la de los números aleatorios, como son números aleatorios, pues no es predecible la forma en que va a ordenar. Yo le doy a aceptar y bueno, fijaros, ha puesto a Rosa, a Ana y a Juan. No se mezclan los datos, se ordenan las filas enteras. Voy a ordenar otra vez. Perdón, tengo que seleccionar lo que quiero ordenar. Datos, ordenar y por la columna A, acepto. Y fijaros, otra ordenación aleatoria. No sé realmente cómo se va a ordenar, es aleatorio. Pues esa misma idea la voy a aplicar a estas tres primeras filas. Voy a ordenarlas de forma aleatoria. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues añadiendo aquí unos números aleatorios. Así que pongo aquí aleatorio.entre 1 y 10, por ejemplo. Me sale aquí un número aleatorio. Uso el controlador de relleno. Voy a rellenar toda la columna porque también lo voy a necesitar para estas tres filas de aquí y estas tres filas de aquí. Y ya puedo desordenar cada fila. Y eso lo voy a meter dentro de una macro porque quiero que cada vez que se ejecute esa macro se desordenen las filas. Así que me vengo aquí a vista, macros y voy a grabar una macro. La macro la voy a llamar desordenar filas y acepto. Bueno, pues primero selecciono este grupo de filas de aquí, estas tres filas, incluyendo los números aleatorios. Me vengo a datos, ordenar, sin encabezado, y le digo que quiero ordenar por la columna A, que es la columna de los números aleatorios. Le doy a aceptar y ya tengo desordenada esta primera fila de aquí. Ahora voy a seleccionar la segunda fila, el segundo grupo de tres filas, mejor dicho, le doy a datos, ordenar, quiero ordenar por la columna de los números aleatorios, la A, y acepto. Y por último selecciono el tercer grupo de tres filas, le doy a datos, ordenar, ordeno por la columna A, acepto y ya tengo
desordenada el tercer grupo de filas. Ya paro la macro, le doy a este botón para pararla y ya tengo una macro que se encarga de desordenar las filas de esta tabla. Yo cada vez que le dé a la opción vista, macros, ver macros, aquí aparece la macro desordenar filas. Si yo ejecuto esta macro, las filas de esta tabla se desordenan en grupos de 3 y eso le da más aleatoriedad al sudoku. Ahora lo que haré a continuación será el mismo proceso, pero con cada grupo de 3 columnas. Ahora voy a ir desordenando en grupos de 3 columnas y entonces el sudoku quedará totalmente desordenado de forma aleatoria y ya no será tan previsible. Para hacer la ordenación vertical voy a poner un ejemplo en la hoja que creé antes. En este caso voy a coger el listado de nombres, este de aquí, y voy a hacer una cosa con él. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, por ejemplo, usando un pegado especial. El pegado especial tiene distintas formas de pegar y hay una opción que es esta de aquí, que es transponer. Voy a hacer clic en transponer y fijaros lo que sucede. Lo que sucede con transponer es que cada fila se transforma en una columna. Así pues, Ana, en este caso, sería la primera columna, Rosa sería la segunda y Juan la tercera. Voy a centrar esto para que se vea más claro. Perdón, aquí. Bien. Bueno, pues cuando yo tengo un listado en vertical, a la hora de ordenarlo también puedo usar datos ordenar. Y él lo que hará será ordenar las columnas y poner una columna delante de la otra según la ordenación que yo quiera. Por ejemplo, voy a ordenar por ciudades. Así que voy a seleccionar, le doy a la opción datos, ordenar, y lo primero es que él me está diciendo que si mis datos tienen encabezado. Bueno, eso no tienen encabezado. Y lo segundo que tengo que tener en cuenta es que es una ordenación en vertical de columnas, así que tengo que darle a opciones, a este botón. Y en esta opción en este botón nos me da la opción de ordenar de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Que va a ordenar por columnas. Le voy a dar a aceptar y fijaros lo que sucede ahora. Lo que sucede es que aquí pone fila y al darle a ordenar por me salen las filas por las que puedo ordenar. Como he dicho que voy a ordenar por ciudad, que es la fila 11, que es donde están las ciudades, pues voy a hacer clic en fila 11. Él me va a ordenar alfabéticamente de la A a la Z por ciudades. Le doy a aceptar y fijaros lo que ha sucedido. Nada. Porque estaba ordenado ya muy bien. Bueno, pues primero sale Ana, que vive en Barcelona, que empieza por B, luego Rosa, que vive en Cádiz, y Juan en Madrid. Voy a cambiar la ordenación para que se vea. Voy a darle a ordenar. Voy a ordenar, por ejemplo, por la fila 10, que serían las edades. Vale, aquí sí va a haber un cambio. Efectivamente, ¿veis? Ana sigue la primera porque tiene 18, pero Juan se ha puesto el segundo porque tiene 20 y Rosa tiene 30 años. Bien, voy a hacer otra ordenación para verlo claro. Selecciono datos, ordenar, y voy a ordenar por los nombres, la fila 9. Y para que se vea un cambio lo voy a ordenar de la Z a la A, es decir, que primero aparezca el nombre cuya letra esté más cerca de la Z, ¿no? Y le doy a aceptar y se ordena descendentemente. Primero aparece Rosa, luego Juan y luego Ana. Por supuesto, los datos no se mezclan, cada columna se mueve entera. No se mezclan. Ana sigue siendo de Barcelona, Juan sigue siendo de Madrid, Rosa sigue siendo de Cádiz. Bien. ¿Cómo puedo aplicar yo esto para ordenar las columnas de forma aleatoria? Pues igual que antes. Puedo poner aquí un número aleatorio usando la función aleatorio.entre 1 o 10, por ejemplo. Me genera un número aleatorio entre 1 y 10 y al arrastrar hacia la derecha me van saliendo números aleatorios constantemente. Y teniendo en cuenta esto, si yo cojo estas 3 columnas y le doy a datos ordenar, me aseguro en las opciones que esté ordenado de izquierda a derecha, me aseguro, y elijo la fila de los números aleatorios, que en este caso es la fila 8, pues le doy a aceptar y la ordenación es aleatoria. En este caso se han quedado igual, pero si sigo ordenando, pues se puede reordenar de otra manera distinta. ¿Veis? En cualquier momento, en cualquier ordenación puede suceder cualquier cosa. Esta misma idea, pues es la que voy a aplicar aquí para ordenar por columnas. Voy a empezar poniendo los números aleatorios aquí, aleatorio.entre 1.10,
voy a usar el controlador de relleno para que me salgan los demás números aleatorios. Y nada, ya lo que voy a hacer es una macro que se encargue de grabar cómo ordeno las columnas. Me vengo a vista, macros, grabar macro. A esta macro la voy a llamar, ¿cómo llamé a la otra macro? A ver, vista, macros, ver macros, desordenar filas. Vale, pues a esta macro la voy a llamar desordenar columnas. Así que vista, macros, grabar macros, desordenar columnas. Acepto y empiezo. Selecciono las 3 primeras columnas marcando los números aleatorios. Me vengo a datos, ordenar, me vengo a opciones, me aseguro que estén ordenados de izquierda a derecha, acepto, ¿vale? Y ordenar por la fila 12. Acepto y ahí hay una ordenación por filas, por columnas. Bien, ahora selecciono las otras 3, datos, ordenar y hago lo mismo. Bueno, me voy a asegurar, sí, ordenar por la fila 12 y acepto. Y la última, datos, ordenar, sí, por la fila 12 y acepto. Bueno, y paro la macro. Así pues, tengo una macro que se llama desordenar columnas que me desordena las columnas. Así pues, si ejecuto la macro desordenar filas, se me desordenan las filas de 3 en 3 por grupo de 3 y luego ejecuto la macro desordenar las columnas y se me desordenan las columnas por grupos de 3. Esto no afecta a las características del Sudoku, sigue siendo válido, pero está ya mucho más desordenado. Y esto, pues ahora lo tengo que aprovechar para generar los números del Sudoku final que muestro en pantalla. Estos números de aquí están generados a partir de los números de esta tabla. ¿Veis? El 3 es porque aquí hay un 3, pero ya no me interesa. Quiero que estos números se correspondan a los números que hay en esta tabla, que es la tabla desordenada. Así que tengo que cambiar estas funciones. Voy a hacer doble clic. Aquí hay una función que me dice que si M2, que es esta celda de aquí, es un 1, entonces ponga el contenido de la casilla B2, que es esta de aquí. Pero no es B2 lo que quiero poner. El contenido de la casilla B13, de esta de aquí. Quiero que cojan no el número de la esquina de esta tabla, sino el número de la esquina de esta, B13. Así que pulso intro, me sale un 2, correcto, que es el número que hay aquí. Y ahora tengo que hacer que todas las demás tablas cojan los números de esta tabla. Eso lo hago con el controlador de relleno, arrastro hacia la derecha, le quito el formato, rellenar sin formato, sí. Luego arrastro hacia abajo y le doy a este botoncito para indicar que rellene sin formato y ya lo tengo. Estos serían los números cogidos de aquí. Son números mucho más aleatorios. Y ahora todo eso lo tengo que poner en el botón nuevo Sudoku, de manera que al darle a nuevo Sudoku se generen los números correspondientes. El nuevo Sudoku viene dado por una macro, vista, macros, ver macros, o ejecuta una macro que es la macro nuevo Sudoku. Entonces, esta macro tiene que incluir la desordenación de esta tabla. Veamos, vamos a ver la macro. Nuevo Sudoku, le doy a modificar. Aquí tenemos la macro. Bien, esta macro hace lo siguiente. Vamos a ver. Esta macro lo primero que hace es desproteger la hoja. Desprotege la hoja, ¿para qué? Pues para poder hacer cosas sobre ella. Y lo primero que hace es desordenar una columna inicial de apoyo, que es la que permite generar todos los números en el Sudoku. Esa columna, os recuerdo, para los que visteis el primer vídeo, es esta de aquí, es esta de aquí. Bien, pues a continuación lo que hace es trasladar los datos del Sudoku generado a la pantalla de juego. Es decir, coge esta tabla y la traslada a la pantalla de juego. Muy bien,
Pues antes de que haga esto, yo quiero que sucedan dos cosas. Primero, quiero que se copie lo que hay en esta tabla, que se copie en este rango de aquí. Este rango de aquí es la celda B13 y llega hasta la J21. Así que fijaros lo que voy a hacer. Voy a poner aquí rango de la hoja datos. Hemos dicho desde B13 hasta J21, punto value. El valor de ese rango. ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual al rango de esta tabla de aquí, para que sea una copia. Así que sería desde B2 hasta J10. Así que tiene que ser igual al rango, range, de la hoja de datos desde B2 a J10. Punto value. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trasladando los números de la primera tabla a la segunda tabla, que es la tabla que uso para desordenar. Y ahora que ya tengo los datos, los números generados en la primera tabla copiados a la segunda, ya puedo desordenar esa segunda tabla. ¿Y cómo desordeno esa segunda tabla? Pues puedo desordenar esa segunda tabla primero desordenando las filas. Así que lo que hago es llamar a la macro desordenar filas, simplemente. Luego desordeno las columnas. ¿Cómo llamé a la macro? El nombre de la macro era desordenar columnas. Y ya están desordenadas. Y ya está, ya estaría hecho, porque ya luego lo que hace esto es trasladar la tabla generada, que es esta de aquí, la traslada a la zona de juego. Hay un poco más de código aquí abajo. Os recuerdo, lo que hace este trozo de código es bloquear, lo que hace este trozo de código es desbloquear y bloquear algunas celdas y finalmente protege la hoja para que el jugador solamente pueda escribir números en las celdas en blanco y no borrar sin querer algún número ya prefijado por el sudoku. Bien, vamos a guardar aquí y vamos a comprobar que esto funciona. Me vengo a la hoja de juego, sudoku, hago clic en sudoku y ahí está. Fijaros, ¿veis? ¿Has visto? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va cómo va colocando números? Estos números, 5, 4, fijaros, esos números no son de esta tabla, sino son de esta, 5, 4. Es decir, ya son los números que no son predecibles. Otro de los problemas que tiene el juego del Sudoku es que la distribución de las celdas en blanco siempre es la misma. Cada vez que yo genero un nuevo Sudoku, siempre aparecen los números en las mismas posiciones y siempre están las mismas celdas vacías a rellenar. A mí me gustaría que eso cambiara. Me gustaría que la distribución de cada Sudoku generado fuera distinta. Bien, entonces eso voy a tener que cambiarlo aquí dentro de la hoja de datos y concretamente la culpable, digamos, de eso es esta tabla. Esta tabla de aquí es la que define qué celdas deben mostrar números y qué celdas deben estar vacías. Aquí donde hay un 1 es donde debe aparecer un número del Sudoku. Entonces, lo que voy a hacer es crear, digamos, 3 tablas como estas aquí abajo. ¿Por qué 3 tablas? Voy a crear 3 tablas porque voy a definir 3 tipos de sudokus. Sudokus sencillos, digamos, sudokus de nivel medio y sudokus complejos o difíciles. Voy a empezar copiando esta tabla. Le voy a dar a copiar, la voy a pegar aquí abajo. Botón derecho, pegar. Bien, vamos a ver. La dificultad de un sudoku está en el número de celdas en blanco que hay. Cuantas menos celdas en blanco haya, menos celdas hay que rellenar y por tanto más fácil es de hacer el sudoku. Así que voy a generar aquí una distribución, digamos, fácil de un sudoku. Por ejemplo, aquí en este cuadro voy a poner, vamos a ver, vamos a hacer que salga, que haya más números. Por ejemplo, voy a quitar este. Bien. Así que, por ejemplo, en este bloque tenemos casi relleno el bloque inicialmente, solamente hay 2 celdas en blanco a rellenar.
este bloque de aquí, por ejemplo, lo voy a poner un poco más complejo. A ver. Así. Así está bien. Como veis, en este caso he dejado algunas celdas en blanco más. Aquí, por ejemplo, voy a poner un bloque más difícil, por ejemplo, 1 y 1. Aquí hay más celdas en blanco. Luego aquí voy a hacer lo mismo. Voy a poner una aquí, otra aquí, por ejemplo. Bien, voy alternando. Hay bloques más complicados y bloques más sencillos. La idea es que algunos bloques se hagan rápidamente, pero otros pues se tenga que pensar un poco para hacerlo. Por ejemplo, así. Esta de aquí, por ejemplo, va a ser fácil. Voy a poner muchas celdas ya visibles con sus números. Este de aquí lo voy a hacer, por ejemplo, de nivel medio. No sé, por ejemplo, 1, 1, 1. Mitad y mitad más o menos. Este de aquí voy a poner 1, 1, 1. Y luego este de aquí 1. Bueno, así. Bien, bueno, pues este podría ser un sudoku de nivel fácil. ¿Por qué? Porque realmente casi hay muchas celdas ya visibles. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a coger esta tabla, la voy a copiar aquí y voy a hacer otra copia aquí al lado. Esta tabla de aquí será una tabla con menos celdas en blanco, con lo cual será con más celdas en blanco, con lo cual será más difícil de hacer, y una tercera tabla con más celdas aún en blanco, con lo cual será más difícil de hacer. Eso es lo que voy a hacer ahora y continuamos en un momento. Bien, pues aquí está. He añadido esas dos tablas, la de nivel medio, que es esta de aquí, y la de nivel alto difícil, que es esta de aquí. Básicamente son distribuciones aleatorias que he puesto de celdas rellenas y celdas vacías, teniendo en cuenta que cuanto más difícil es el sudoku, pues más celdas en blanco tiene. Voy a poner aquí el nivel del juego que vamos a tener, ¿no? El nivel de juego va a ser un número entre 1 y 3, 1, 2, 3, ¿no? Nivel 1 sería el fácil, el 2 sería el medio y el 3 el difícil. ¿Y quién elegirá el nivel? Pues el nivel de juego lo va a elegir el jugador. Así que lo que voy a hacer es añadir aquí un cuadro para que el jugador elija la dificultad de su sudoku. Voy a echar el botón este un poco para abajo. Aquí, por ejemplo. Y aquí voy a poner nivel. Perdón, porque está protegida la hoja. Datos, perdón, revisar, desproteger hoja. Entonces voy a poner aquí nivel. Voy a seleccionar estas tres celdas y las voy a combinar. Y aquí quiero que aparezca una lista desplegable para que el usuario elija el nivel de juego. Para poner una lista desplegable en una celda hay que irse a la pestaña Datos y a continuación hay que irse a la opción Validación de datos. Al activar la validación de datos podemos decidir qué tipo de datos deben aparecer en una celda. Y yo puedo hacer que en una celda se permita valores de una lista. Y ahora para indicar la lista será una celda con lista desplegable, como se puede ver aquí. Para poner la lista lo que voy a hacer simplemente es escribir los valores de la lista, que serán fácil, punto y coma, medio, punto y coma, difícil. Y bueno, y aquí está, ¿veis? Cuando se hace un clic se puede desplegar y se elige fácil, medio o difícil, ¿veis? Bueno, voy a mejorar un poco la presentación de esto, voy a poner negrita, voy a centrar así, por ejemplo esto, creo que lo voy a poner un poquito más grande, así está mejor, y esto le voy a cambiar de color de fondo, voy a ponerle de color así, vale, medio, difícil, ok, bien.
Bueno, ya podemos venirnos a la hoja datos y el nivel que va a aparecer aquí va a depender de la celda anterior. La idea va a ser la siguiente. Voy a poner una función si. Esta función sí me va a permitir determinar qué nivel sale ahí, si 1, 2 o 3. Y lo que voy a hacer es controlar el valor que hay en la celda anterior. Así que me vengo a la hoja anterior, a la de Sudoku, marco esta celda y continúo aquí arriba. Si la celda F13 de la hoja Sudoku es igual a fácil, punto y coma, si sucede eso, si sucede que es fácil, entonces quiero que aparezca en la celda nivel 1. Punto y coma. En caso contrario, tengo que comprobar si el nivel es medio o difícil. Eso significa que tengo que usar un sí anidado. Tengo que usar otro sí e indicar si la celda, otra vez F13 de Sudoku, es en este caso igual a medio. Si es igual a medio, el nivel será 2. Punto y coma. Y ya en cualquier otro caso, el nivel será 3, el difícil. Cierro este sí, cierro el otro sí, pulso intro y automáticamente pues me sale aquí el nivel. Me sale un 3. ¿Por qué? Porque en la hoja de Sudoku tengo activado el nivel difícil. ¿Qué pasaría si yo activo el nivel fácil? Pues debería salir un 1. Aquí está. ¿Veis? He usado una función sí para determinar si sucede una cosa, pues que aparezca aquí el número del nivel que yo quiero. Esto luego lo voy a usar para programación. ¿Qué es lo que voy a hacer realmente? Lo que voy a hacer es, según el nivel elegido aquí, voy a hacer que se copie esta tabla, o bien esta, aquí. Y así esta tabla variará según el nivel elegido. ¿Cómo haré eso? Eso lo voy a hacer directamente desde código, realmente. Voy a crear una macro y voy a asignar todas estas tablas aquí, a esta tabla de aquí. Así que vamos allá. Vamos a la opción vista, le damos a la opción macro, voy a grabar una macro. Nombre de la macro la voy a llamar elegir nivel. Elegir nivel. Y hacer. Ahora mismo está grabando la macro. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer simplemente una copia. Voy a hacer una copia de esta tabla. Inicio, copiar. Y la voy a pegar aquí arriba. Clic aquí y pego. Fijaros cómo se ha copiado esta tabla aquí y se ha cambiado la distribución aquí de los números. Esto es lo lógico. Bien, voy a parar la macro. Vamos a venirnos a la macro que acabo de hacer. Vista macro, ver macros, elegir nivel y le doy a modificar. Fijaros, este código es el código que ha hecho la copia. La copia desde M13U21, el rango de la tabla fácil, al rango M2, es donde lo ha copiado. Bueno, existe una forma mejor de hacer una copia de código que es la siguiente. Yo podría poner esto, range, comillas, M2, vamos a ponerlo bien, datos, es la hoja, M2, dos puntos, el rango de la tabla que quiero modificar, que es esta, es M2 y llega hasta U10, hasta esta celda que es U10. Así que pondría M2, U10, punto, value, igual a rango, range, de datos, admiración, M13, dos puntos, U21, punto, value. Fijaros, voy a borrar esto. Esto es más sencillo. Esto lo que hace es coger la información que hay en la tabla M13 U21, coge los valores y se los asigna, gracias a este igual, se los asigna a las celdas que hay en el rango M2 U10. Con lo cual está haciendo una copia realmente. Y está haciendo una copia ¿de qué? De la tabla fácil, porque este es el rango de la tabla fácil. Bien, voy a hacer, aquí estoy viendo un error, range es range, es range. Bien. Esto sería la copia de la tabla fácil. ¿Cómo sería la copia de la tabla de nivel medio? Pues fijaros aquí, la tabla de nivel medio está en el rango W13 y llega hasta el rango hasta la celda AE21. W13, AE21. Por tanto,
Si yo quisiera hacer la copia de nivel medio, sería desde W13 hasta AE21. Esto copiaría la tabla de nivel medio a la tabla de arriba, que es donde está la tabla de los espacios, ¿vale? Bien, y si yo quisiera hacer la copia de la tabla difícil a la tabla generadora, esta de aquí, pues sería copiar desde el rango AG13 al AO21. AG13 a AO21. Así que selecciono, copio y pongo aquí AG13 a AO21. Esto sería la copia de la tabla sencilla, tabla fácil. Esto que estoy poniendo es un comentario para verlo claro. Tabla media y tabla difícil. Tabla difícil. Aquí están 3 comentarios para verlo claro. Bien, ¿cuál de estas 3 copias habría que hacer? La de fácil, medio o difícil. Pues eso depende de lo que esté en esta celda. Esta celda es la AI11. Si la AI11 tiene un 1, pues tengo que hacer la copia de la tabla fácil. Si la AI11 tuviera un 2, pues la media. Y si tuviera un 3, la difícil. Así que tengo que controlar estas instrucciones o tengo que decidir cuál se ejecuta controlando lo que hay en la celda AI11. Y eso se hace así. Se pone una instrucción if, que significa sí. Si la celda datos AI11.value, si su valor es igual a 1, entonces significa que tengo que hacer la copia de la tabla fácil. Ahora tenemos aquí un caso contrario, else. En caso contrario, si, else if, si la celda datos AI11.value igual a 2, entonces entonces en ese caso la copia que se tiene que hacer es la de la tabla media. Y puedo poner un else final en cualquier otro caso, pues entonces la tabla a copiar será la difícil. Las instrucciones if, else if, etcétera, terminan con end if. Aquí está. Esto es una estructura alternativa, una estructura que ejecuta una cosa u otra dependiendo de una condición, de un suceso. Entonces, según lo que suceda en la celda I11, según lo que contenga la celda I11, pues se hará una copia u otra. Esto me garantiza que la macro elegir nivel va a copiar una tabla u otra automáticamente. Bien, ahora tengo que introducir la macro elegir nivel dentro de la macro que genera el sudoku. Esa macro, si nos venimos aquí a la parte izquierda, veremos que hay 4 módulos. Esa macro está en el módulo 1. Si hago doble clic aquí en el módulo 1, aparece. Aquí está. Es la macro nuevo sudoku. Es la macro que está asociada al botón que genera el nuevo sudoku. Luego comentaré un poco esto de los módulos. De momento, simplemente recordar que esta macro es la que hace toda la generación del sudoku y a mí me interesaría que esta macro, entre otras cosas, hiciera la elección del nivel de dificultad. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, eso lo podría hacer aquí al principio. Lo primero que hace la macro es desproteger la hoja. Aquí, por ejemplo, voy a hacer la elección del nivel. Así que lo único que tendría que hacer es darle a la opción elegir nivel, o dicho de otra manera, llamar a la macro elegir nivel. Y nada más, esto me garantiza que se copie la tabla de nivel elegida, según la casilla esta, se copia aquí y ya esto hace que se genere el sudoku concreto. Vamos a probarlo. Voy a venirme a sudoku y voy a pulsar el nuevo sudoku. Bien, fijaros, se ha generado un sudoku difícil porque estaba activado el nivel difícil. Fijaros en la distribución de los blancos
y de las casillas rellenas. Fijaros, veis aquí que hay 2 y una aquí. Eso es porque aquí en la hoja de datos se está usando la tabla difícil. Aquí veis, ¿veis? 2 unos aquí y uno aquí. Por ejemplo, en el segundo cuadrado, pues deberían salir 2 números aquí. Y efectivamente, ¿veis? Aquí está. Así que hemos elegido el nivel difícil. Y por tanto sale la distribución del nivel difícil. Si yo elijo fácil y le doy de nuevo, perdón, esto lo tengo que arreglar, un momentito. Me ha dado un fallo porque está bloqueada la hoja. Voy a desprotegerla y si quiero usar el menú, digamos, el desplegable de elección del nivel, esto debe estar desbloqueado para que se pueda usar cuando la hoja esté protegida. Así que esto se puede hacer marcando difícil esa casilla, le doy a inicio, formato y desmarco la opción bloquear. Bueno, un pequeño fallo. Ahora ya podré usar este desplegable aunque esté protegida la hoja. Bueno, pues lo que decía, iba a elegir el nivel fácil, le doy a nuevo sudoku y me genera un sudoku fácil. Fijaros que pocos espacios en blanco, muchos números, muchas casillas rellenas, con lo cual es más fácil de hacer. ¿Cuál es esta distribución? Esta distribución es la distribución de fácil, esta de aquí, esta que he puesto yo aquí. Así pues, bueno, pues acabo de mejorar el sudoku poniendo 3 niveles y haciendo que la distribución de blancos cambie. Sin embargo, no está del todo conseguido porque cada vez que elija el nivel fácil siempre va a salir esta misma distribución de blancos. Y cada vez que elija el nivel medio, pues también va a salir la misma distribución, que es la distribución que yo he definido así un poco aleatoriamente para medios. Y lo mismo pasa con difícil. Yo no quiero eso. Yo quiero que cada vez que elija un nuevo sudoku cambie totalmente la distribución de los blancos, de las casillas blancas, manteniendo por supuesto el número de casillas blancas según el nivel. Así que eso será lo próximo que voy a hacer. Hemos visto que para elegir el nivel se hace una copia de una de estas 3 tablas modelos de niveles aquí, que es la tabla funcional que define los blancos del sudoku. Lo que puedo hacer es desordenar esta tabla. Es decir, una vez copiada la tabla fácil, media o difícil aquí, desordeno la tabla que ha salido aquí. Y así los blancos salen en posiciones aleatorias. ¿Cómo voy a desordenar esta tabla? Pues voy a usar las técnicas que he usado antes. Voy a desordenar todas las filas de la tabla, igual que he hecho aquí. Voy a poner unos números aleatorios aquí. Pongo igual a entre, aleatorio entre 1, 10, por ejemplo. Uso el controlador de relleno. Y gracias a estos números aleatorios, ahora ya solamente tengo que seleccionar toda esta tabla, incluyendo los números aleatorios, y desordenarla dándole a la opción datos ordenar. Pero eso lo voy a meter en una macro. Así que me vengo a vista, macros, grabar macro, y a esta macro la voy a llamar desordenar blancos. Acepto, y esta macro lo que hace es seleccionar esta tabla, me vengo a datos, ordenar, no hay encabezados, las opciones es ordenar de arriba hacia abajo, es una ordenación por filas, no de izquierda a derecha, no de columnas. Acepto y voy a ordenar por la columna L. La columna L es la que tiene los números aleatorios. Le doy a aceptar y aquí está, se ha desordenado esta tabla. Al desordenarse esta tabla, los unos cambian de lugar. Perdón, voy a parar la macro antes que nada. Al desordenarse la tabla, decía que los unos cambian de lugar, pero sigue habiendo el mismo número de blancos. Y por eso no varía la dificultad elegida, porque la dificultad estriba en el número de blancos que hay. Esto cambia la posición de los blancos y de los unos, pero no aumenta ni disminuye el número de blancos. Y aquí se genera entonces el sudoku, el nuevo sudoku. Bueno, pues esto lo tengo que implementar otra vez en la macro. ¿En qué macro? Perdón, en la macro generar nuevo sudoku. Otra vez me tengo que venir a la macro, generar nuevo sudoku. Le doy a vista, macros, ver macros, marco nuevo sudoku y le doy a modificar. Fijaros, un nuevo módulo, módulo 5.
Luego comento esto. Bien, pues me voy a venir a este módulo donde estoy, el módulo 1. Tenemos aquí nuevo sudoku, la macro que genera un sudoku, y esta macro lo que hace es elegir un nivel, que es lo que hemos hecho antes, y una vez elegido el nivel, quiero que se desordenen los blancos. Desordenar blancos. Y así ya tengo no solamente elegido el nivel, sino cambiado los blancos. Vamos a comprobar que esto funciona. Le doy a nuevo sudoku. Y aquí está, se ha generado un sudoku de nivel medio. Si nos fijamos aquí en datos, vamos a fijarnos primero aquí, fijaros, ¿veis? Tenemos aquí en estas dos celdas, en estas dos casillas, tenemos números y en esta esquina. Vamos a ver aquí. Fijaros, si nos fijamos en la tabla de nivel medio, no corresponde. Hay 4 números aquí, pero no están en la misma distribución que aquí. ¿Veis? Ha cambiado. Y bueno, y de hecho no hay 4 números tampoco. ¿Por qué? Porque esos números se han venido aquí abajo o al medio, se ha cambiado la distribución totalmente. Y entonces los blancos están ahora en otras posiciones. Voy a coger ahora fácil. Voy a darle a nuevo sudoku y aquí lo tenemos. ¿Veis? Me ha generado un sudoku fácil. Si me vengo a datos, no tiene nada que ver con esta tabla, que también es fácil porque tiene el mismo número de blancos. Por tanto, nuestro sudoku ahora es muy aleatorio, totalmente aleatorio quizás, bueno, totalmente no, pero bastante aleatorio, muy poco predecible, y eso me permite pues hacer un juego distinto cada vez. Con lo cual ahora ya se puede disfrutar mucho más de este pasatiempo. Voy a añadir algunas mejoras y algunos detalles finales ya para dejar este juego listo, completado. Y bueno, primero voy a empezar borrando la hoja 1. Era una hoja de prueba para enseñar cómo se hacían las ordenaciones. La voy a eliminar. Botón derecho, eliminar. Sí, él me pregunta, le digo que sí, que la quiero eliminar. Bien, voy a hacer también un cambio en el código de las macros. Me vengo aquí a vista, macros, ver macros. Tengo aquí todas estas macros. Cuando uno va creando macros en distintas sesiones, esas macros se pueden ir guardando en distintos módulos. Voy a abrir cualquiera, esta por ejemplo, la voy a modificar y fijaros, aquí está, ¿veis? Esta es la macro. Esta macro, desordenar blancos, por ejemplo, está en el módulo 5. En el orden en el que he ido haciendo este juego, pues se han ido generando módulos y en cada módulo se ha ido guardando la macro. De esa manera puedes organizarte las macros de forma más fácil cuando hay muchas macros. Sin embargo, te puede interesar que si no hay muchas macros, tener todas las macros dentro de un solo módulo, para que sea más fácil. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a coger, por ejemplo, esta macro, desordenar blancos, la voy a seleccionar, la voy a cortar, me voy a venir al módulo 1, y aquí en el módulo 1, que tengo la macro nuevo sudoku, pues me vengo aquí debajo del end sub de esa macro y aquí pego la macro que he cortado. Y ya las tengo estas dos en el mismo módulo. Eso quiere decir que el módulo 5 está vacío y por tanto lo puedo borrar. Botón derecho, quitar módulo 5. ¿Desea exportarlo? Que es como decir si deseo guardarlo. No, no quiero guardar nada, le digo que no. Y se borra el módulo 5. Bueno, pues esa misma idea puedo hacerla con las macros que están en los otros módulos. Así que lo que voy a hacer es cortar y pegar todas las macros que están en los módulos 4, 3 y 2. Las voy a pasar al 1 y voy a borrar los módulos 2, 3 y 4 para simplificar un poco el número de módulos. Bueno, pues ya he traspasado todas las macros que estaban en los otros módulos al módulo 1 y ya tengo todas las macros dentro del módulo 1. Aquí están todas las macros. Haré un cambio en la macro asociada al botón nuevo sudoku para evitar que haya pulsaciones accidentales sobre el botón y se borre el sudoku que estamos haciendo ahora. Así que me vengo a vista, macros, ver macros y voy a modificar la macro nuevo sudoku, que es la que está asociada al botón. Le doy a modificar. Todo este código de la macro es el código que genera un nuevo sudoku. Lo que voy a hacer es que antes de generar ese sudoku nuevo, se le pregunta al usuario si realmente quiere un nuevo sudoku. Así que lo que voy a hacer es aquí arriba, al principio de la macro, voy a crear una variable. Una variable que se va a llamar respuesta. Esta variable, bueno, la voy a poner como variant.
indicando que no tiene un formato concreto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner respuesta igual a la función msgbox. La función msgbox permite sacar un cuadro de mensaje para que el usuario conteste a una pregunta. Y esa respuesta que dará el usuario se almacenará en la variable respuesta. ¿Y cuál va a ser la pregunta que va a sacar este cuadro de mensaje? Pues la pregunta que va a sacar es la siguiente. Pongo comillas y pongo ¿quiere crear un nuevo sudoku? Esa va a ser la pregunta. Es lo primero que recibe esta función, un mensaje que se sacará en pantalla. Pongo coma y lo siguiente que hay que indicar es los botones, son los botones que debe aparecer en este cuadro de mensaje. Existen distintas constantes y hay una constante llamada VB Yes No, que lo que hace es sacar el botón sí o no, para que el usuario pueda elegir entre la respuesta sí o la respuesta no. Pongo una coma para poner el tercer parámetro y el tercer parámetro es el título del cuadro de mensaje donde voy a poner el texto nuevo sudoku. Bueno, los demás parámetros son opcionales, no los voy a agregar, así que solamente cierro el paréntesis y nada más. Así pues, lo primero que se hace es sacar el cuadro de mensaje preguntando al usuario si quiere crear un nuevo sudoku, si el jugador podrá elegir entre sí o no. Bien, y esa respuesta se almacenará en respuesta. Y ahora la idea es la siguiente. Si el jugador ha respondido que sí, entonces hay que ejecutar todo este código. Dicho de otra manera, estamos hablando de una instrucción if. Si la respuesta es igual, existe una constante llamada VBYes que define la pulsación sobre el botón sí. Entonces, es decir, si el usuario, el jugador ha respondido que sí, entonces hay que ejecutar todo esto. Se ejecuta todo esto hasta llegar aquí abajo y ya aquí pues se cierra ese if que he puesto arriba, end if. Así pues, es una instrucción if que se ejecuta todo lo que hay dentro del if si se cumple la condición. Y la condición es que la respuesta sea así. Vamos a probar lo que hemos hecho. Si yo le diera ahora nuevo sudoku, él me pregunta, ¿veis el cuadro de mensaje? ¿Quiere crear un nuevo sudoku? Y puedo decirle que sí o que no. Si le digo que no, no se ejecuta el sí, no se cumple el sí y no se hace nada. ¿Veis? Se mantiene igual. Pero si yo le hubiese dicho que sí, él genera un nuevo sudoku. Así que le voy a dar, le digo que sí y ahí está, ¿veis? Así pues, si yo estoy haciendo un sudoku, estoy jugando ahora mismo, ¿no? Y sin querer le doy el nuevo sudoku, pues por lo menos él me da la posibilidad de responder a la pregunta. Le puedo decir que no si le he dado accidentalmente. Así pues, soluciono ese problema que puede ser muy desesperante en algunos momentos. Bien, y ya con esto queda finalizado esta serie de 3 vídeos dedicada a la programación del juego del Sudoku en Excel. Espero que te hayan gustado los 3 vídeos. Si te ha gustado, te recomiendo que le des a me gusta y que te suscribas al canal, ya que seguiré añadiendo estos tipos de aplicaciones hechas con Excel, un poco fuera de lo normal, ya que son juegos. Así que seguiré haciendo juegos. Si te interesa, suscríbete y así tendrás noticias de los nuevos vídeos. Y por supuesto te recuerdo que en la descripción del vídeo he puesto un enlace desde donde puedes bajarte esta misma aplicación para jugar, simplemente, o si quieres analizarla o modificarla o estudiarla o hacer pruebas con ellas. Así que nada, lo dicho, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.